Nomenclatura algebraica. Expresión algebraica es la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. Un ejemplo de una expresión algebraica sería la siguiente. Tendremos A es una expresión algebraica. 5x es una expresión algebraica. Raíz de 4a es una expresión algebraica. A más b multiplicado por c es una expresión algebraica. También podríamos tener una expresión algebraica de la siguiente manera. 5x menos 3y sobre x cuadrada. Esa es una expresión algebraica. Ahora vamos a ver el concepto de término. Término es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos, no separados entre sí por el símbolo positivo o negativo, o el signo más o menos. Así que podríamos decir que cada uno de estos representarían términos. Entonces, cualquiera uno de estos representaría términos. ¿Por qué? Porque es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo, de varios símbolos, no separados entre sí por el signo más o menos. Estos no están separados entre sí por el símbolo más o menos. Entonces, podríamos decir que todos esos son términos. Ahora, vamos a ver los elementos del término. Los elementos del término son 4. El signo, el coeficiente, la parte literal y el grado. Entonces, dice que el signo para los términos positivos son todos aquellos que van precedidos por el signo de más. Y para los términos negativos son todos aquellos que van precedidos por el signo de menos. Entonces, podríamos decir que si tenemos más 8x, este sería un término positivo. Y podremos tener menos 5bc, esto sería un término negativo. Ok, dice, el signo positivo suele omitirse cuando va delante de los términos positivos. Así que si yo tengo más 8x, también lo puedo representar solo como 8x, porque recuerden que si está delante el signo positivo, si es el primero, podemos representarlo sin el signo más. Y dice, entonces, cuando un término no va precedido por ningún signo, podríamos decir que es un signo, un término positivo. El ejemplo más claro podría ser 8x menos 5x. Aquí tengo dos términos. Este sería, como no viene precedido por ningún signo, estaría diciendo que es un término positivo. Y este, como si viene precedido de un símbolo, yo diría que es un término negativo. Ahora, este es cuando va lo término. El coeficiente de un término, para este caso, vamos a poner. Dice, esto vendría siendo el signo. Ahora, el coeficiente puede ser cualesquiera. Generalmente es el primero de los factores. Aquí tenemos dos factores. Entonces, este podría ser el coeficiente. En dado de que no existe este número y solamente exista la literal, podremos decir que el coeficiente es 1 y el 1 se puede representar o no se puede representar. Entonces, tenemos que el coeficiente es de los dos factores que tenemos, es la parte numérica. Y tenemos la parte literal, que la compone la letra, por la cual
por la cual está compuesta el término. Entonces yo podría decir, y el grado de la literal. El grado de la literal, en este caso, está aquí. Para explicar más fácil esto, voy a poner el siguiente término y voy a identificar cada uno. Ok, entonces tengo menos 100b al cubo. Voy a identificar los 4 elementos del término. El primero es el signo. El signo sería negativo. El segundo sería el coeficiente. ¿Sí? El tercero sería la literal. Y por último, el grado. Yo podría decir que para este término es un término negativo de coeficientes 100, de sus dos factores, el coeficiente es menos 100, la literal sería b, y el grado de este término, se toma de la literal, sería de tercer grado. Entonces, así, recuerden, ahora, voy a poner algunos ejemplos de términos. Yo puedo tener más 8x. Aquí identificamos, pero también puedo tener menos 8x cuadrada. O bien, también puedo tener más x. O también puedo tener más 1x. O también puedo tener menos 1x cuadrada. O también puedo tener menos x cuadrada. Si se fijan, todos se componen de 4 términos. Es el signo, el coeficiente. Cuando el coeficiente es 1, lo podemos poner o no. Cuando el coeficiente es positivo, es decir, en este caso, podríamos dejar así. Cuando el coeficiente es positivo, el signo es positivo y el coeficiente es 1, entonces no lo podemos dejar de expresar. Entonces, aquí esto es igual a tener menos 1x cuadrada. Esto es igual a tener más 1x, x a la 1. Si se fijan, en todos los exponentes, en todos los términos tenemos un signo, un coeficiente, una literal y un grado del término. Entonces son las 4 partes que tenemos para diferenciar los elementos de un término. Son muy, muy importantes. Ahora, ¿cómo identificamos el grado de un término? Tenemos el grado de término, son dos tipos. El primero es el grado absoluto. ¿Sí? Y el otro es el grado con relación a una letra. ¿Esto qué quiere decir? Dice, por decir, el grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. Entonces, si yo tengo la expresión 4a, entonces el grado absoluto de este término de 4a me dice que es la suma de los exponentes de sus factores literales. Este es un factor literal. Entonces, el grado de los exponentes de este factor literal, aunque no esté expresado, es 1. Entonces voy a sumar, el factor literal es 1. No hay más letras, entonces yo podría decir que este término en su grado absoluto sería de primer grado. Ahora, si yo tuviera el siguiente término, sería a cuadrada b. Entonces yo tengo este término. Voy a sacar el grado absoluto de este término. Tengo que tomar los factores literales. Entonces, el factor literal, el primero tiene un 2 y el segundo tiene un 1. Dice que es la suma de los exponentes de los factores literales. Entonces, los exponentes de los factores literales son 2 más 1 es igual a 3. Entonces, el grado de este factor sería de tercer grado.
Esto es el grado de un término por su valor absoluto. Recuerden, SL es la suma de los exponentes de sus literales, nos dice el grado absoluto del término. En este caso, no tiene ningún exponente, es de primer grado. En este caso, esta literal tiene exponente, esta también, se suman los exponentes y nos da algo de tercer grado. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Digamos que yo quisiera saber el grado absoluto de la siguiente expresión. 5 a cuarta b cúbica c cuadrada. Para saber el grado absoluto, tomo los exponentes de las literales y los sumo. Yo sumaría 4 más 3 más 2. 4 más 3 son 7, 8, 9. Entonces el grado sería de noveno grado. Esta expresión en su grado absoluto sería de noveno grado. Recuerden que sumo los exponentes. Ok, ahora lo vamos a ver el grado con relación a una letra. Dice que el grado de un término con relación a una letra es el exponente de dicha letra. Así, si nosotros tuviéramos este término, bx cúbica, entonces tenemos aquí dos letras. Entonces, como es con relación a una letra, decimos que si el exponente con relación a la letra B es de primer grado, porque el exponente de B es 1. Pero si lo hacemos con relación a la letra X, entonces es de tercer grado. Entonces recuerden, cuando tenemos el grado de una expresión con relación a una letra, es el exponente con relación a qué letra. Si yo relaciono el grado de esta expresión con relación a B, yo digo que es de primer grado. Pero si la relación la hago con relación a X, yo digo que es del tercer grado. Es depende la letra que tome. Entonces, otro ejemplo. Tendríamos el siguiente ejemplo. Tendríamos 4x cuadrada y cuarta. Entonces, yo podría decir que el grado de este término con relación a la letra X es de segundo grado. Pero el grado de esta expresión con relación a la letra Y sería de cuarto grado. Muy bien. Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a explicar ahora lo que es las clases de términos, lo que es un término entero, lo que es un término fraccionario, un término racional, un término homogéneo y un término heterogéneo. Empezamos con las clases de términos. Cuando hablamos que un término es entero, un término es entero, estamos diciendo es que no tiene denominador literal. Ejemplo, yo podría representar 5a, es un término entero porque no tiene un denominador literal. O también podría representar 6 a cuarta b cúbica, no tiene denominador literal, entonces sería un término entero. O también podría representarlo como 2a sobre 5. Aquí tiene un denominador, pero no es un denominador literal. Entonces, un término es entero cuando no tiene denominador literal. Muy bien. Ahora, ¿cuándo es un término fraccionario? Un término es fraccionario. Un término es fraccionario es el que tiene el denominador literal. Entonces, yo podría expresarlo como 3a sobre b. Otro sería 3x sobre y. A lo mejor sería 3b más 5c sobre 2a. Entonces, un término es fraccionario, es aquel que tiene
el denominador una literal, como en este caso. Ese es un término fraccionario. Ahora, vamos a ver un término racional. Un término racional es el que no tiene radical, ¿sí? Y puede ser como los ejemplos anteriores. Es decir, un término racional se puede expresar como el cociente de dos números, es decir, una división. Entonces, un término racional puede ser un término entero y un término fraccionario, pero no puede tener una raíz. Ejemplo, un término racional puede ser 2a sobre 5. También puede ser 3a sobre b. También puede ser 5a. 5a podríamos representarlo como 5a sobre 1. Si se fijan, también puede ser racional. Entonces lo que hacemos es el cociente de dos números. Un término racional podría ser expresado como m sobre n, numerador y denominador. Entonces la característica es que un término racional no puede tener raíces. Entonces, este tipo es los términos racionales. Ahora, vamos a ver el término irracional. El término irracional es el que tiene radical. Término y irracional. Ahora sí, un término irracional es el que tiene radical. Puede ser como de este tipo, AB, o puede ser como de este tipo, ¿sí? Entonces, un término racional es aquel que tiene términos de raíz. Un término racional es aquel que se representa como el cociente de dos números, recuerden, donde pueden tener un denominador literal o no pueden tener un denominador, o puede ser un denominador entero. Ok, vamos a ver ahora lo que es un término homogéneo. Cuando llamamos un término homogéneo, estamos hablando de los que tienen el mismo grado absoluto. Término homogéneo. Término homogéneo. Son los que tienen el mismo grado absoluto. Son los que tienen el mismo grado absoluto. Recordemos que el grado absoluto es la suma de los exponentes de sus factores literales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos 4x cuarta y y tenemos 6x cuadrada y cúbica. Si decimos que tienen el mismo grado absoluto y el grado absoluto es la suma de los exponentes de las literales, entonces en este caso la suma de los dos exponentes aquí sería un 1, entonces aquí estaría sumando 4 más 1, la suma de mi grado absoluto de este término sería 5, entonces de este estaría sumando 2 más 3, mi grado absoluto de este término sería 5. Entonces yo podría decir que estos dos términos son homogéneos porque el grado de sus, tienen el mismo grado absoluto, es decir, el grado de sus exponentes literales, la suma del grado de sus exponentes literales es igual. Ese es un término homogéneo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un término heterogéneo? Hetero, hete, heterogéneo. Eso quiere decir
que son de distinto grado absoluto. Ejemplo, un término heterogéneo podría ser 5a, este es de primer grado, contra 3a cuadrada. Este es de segundo grado. Podría tener también 3a cuadrada b. Este sería de tercer grado. La suma de los grados de sus factores literales son diferentes. Entonces, 5a es de primer grado, de segundo grado es esto. Son heterogéneos porque son diferentes entre sí. Espero haya quedado claro la definición de término. Es algo muy importante. Es algo que siempre tenemos que tener a la mano porque es básico para poder entender las ecuaciones algebraicas.